Amigos, ¿cómo están? Muy bien que estén nuevamente conectados en este taller que continúa. Recuerden que esta es la segunda parte del taller El infierno de las deudas. En la primera parte vimos como todas las generalidades y todo lo que es estar endeudado, qué significa, qué pasa con nuestra mentalidad, qué pasa con nuestra salud, qué pasa con nuestras relaciones, por qué llegamos a ese nivel de endeudamiento. Y en esta segunda parte del taller ya nos vamos a concentrar en herramientas que necesitamos para salir de ese infierno de las deudas. Bien, entonces recuerden, en el video anterior yo les dejé en la descripción del video les dejé un link para descargar los formatos en los cuales pueden trabajar todo lo que vamos a ver de acá en adelante. En caso de que no lo hayan visto allá, si miran en este momento, en la parte de abajo, en la descripción de este video, también les acabo de dejar el link para que puedan descargar ya. Hay un formato en Excel en el que vamos a hacer todos los ejercicios que vamos a trabajar para poder sacar esto adelante. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar un tema muy importante que se llama balance general o perfil financiero. Vamos a llamarle mejor perfil financiero, me gusta más, y vamos a entender qué es lo que sucede. Las empresas, ojo, las empresas normalmente tienen un balance general. ¿Qué es un balance general? Las empresas todos los años definen qué activos tienen, qué pasivos tienen, cuál es su patrimonio, cuáles sus ingresos y cuáles son sus salidas. Todos los años las compañías hacen un análisis de resultados y como personas tenemos que aprender a pensar como empresas. Es decir, ¿cómo logro yo comportarme en mi vida financiera exactamente igual que se comporta una empresa? Entonces, ¿qué es un perfil financiero? Una de las recomendaciones que yo siempre doy, y yo soy un alumno de Robert Kiyosaki, en alguna parte les conté que yo hice una certificación con Robert Kiyosaki en el juego de mesa Cash Flow, y creo que los primeros libros que tuvo Robert, Padre Rico, Padre Pobre, El Cuadrante de Flujo de Dinero, Guía para Invertir, hay unos aprendizajes supremamente valiosos. Los invito a que lean y repasen esos libros, y vamos a empezar con uno de los aprendizajes grandes de él. ¿Qué es un perfil financiero? Entonces, voy a colocar un pequeño ejemplo con, por ejemplo, una peluquería, para que me entiendan, o a colocar un ejemplo más fácil, un restaurante. Vamos a hablar de un restaurante para entender cómo funciona un balance general, un perfil financiero, y luego a partir de ahí vamos a analizar cómo llevo ese ejercicio a mi vida personal. Entonces, aprovechen y sírvanse un cafecito también antes de que empecemos con esto, que esto se pone muy bueno, y que tengan ahí cafeína en la cabeza para que ese cerebro piense más rápido. Una empresa, un restaurante, tiene activos. Empecemos por los activos. ¿Cuáles son los activos? Hombre, el sitio físico donde la empresa funciona, el restaurante, si es propio. Eso es un activo. ¿Por qué es un activo? Porque hace parte de todo el patrimonio general de la compañía. Entonces, en caso de que la empresa tenga que cerrar o tenga que liquidar o cualquier cosa, puede disponer del valor actualizado de ese activo para tomar decisiones. Entonces, ¿qué más son los activos en una empresa? Por ejemplo, los hornos en un restaurante, las mesas, las sillas, los equipos de sonido, los equipos de video, o sea, todo lo que en algún momento se pueda convertir en dinero nuevamente. Tengo mi cuñado, que es una gran persona, es un gran ser humano. Él una vez me decía algo que tiene mucho sentido. Él dice: Alejo, uno solamente debe invertir y comprar cosas que en algún momento pueda volver a venderlas y recuperar el dinero. Y eso tiene mucho sentido. La gente que tiene mentalidad de pobreza, que fue mi caso muchos años, nos la pasamos todo el tiempo comprando cosas que no necesitamos con plata que no tenemos para impresionar gente que nos cae gorda. Eso lo hablamos en la parte inicial del taller. Entonces mantenemos comprando bobadas, tonterías que no sirven para nada y que después no las podemos vender por $1, y así es que nos llenamos de deudas. Entonces, importante, el restaurante tiene sus activos. Ahora, ¿cuáles son los pasivos del restaurante? Las deudas que tiene asociadas el restaurante para poder funcionar. Si ese restaurante tuvo que haber hecho un crédito en determinado momento para comprar, por ejemplo, no sé, un equipo de sonido, esa deuda es un pasivo. A medida que ese pasivo va disminuyendo en el balance general, va incrementando el valor del activo, porque te libera el activo. Y ahorita lo vamos a ver un poco más claro. Bien, entonces, activos y pasivos. Ahora, ese restaurante todo el mes tiene que vender almuerzo, tiene que vender comida, tiene que vender desayuno, tiene que vender algo, tiene que vender hamburguesas, tiene que vender lo que venda, y eso se convierte en la única fuente de ingresos que tiene. Bien, entonces en ingresos el restaurante, en su perfil financiero, en su balance general, es todas las ventas que hacen el día a día que se suman a lo largo del mes. ¿Y cuáles son los egresos? Todos los costos que hay asociados a vender esa comida: salarios de los empleados, proveedores, impuestos. Toda esa cantidad de gastos administrativos que tiene se convierten en ingresos menos egresos, y es lo que le genera la utilidad mes tras mes, que se va convirtiendo en lo que vive la empresa. Llevémoslo a nosotros como seres humanos.
Tenemos ingresos, vamos a hablar ahorita un poco de ellos, y tenemos egresos. Pero ¿de dónde provienen esos ingresos? Creo que una de las cosas que he tenido que quedar clara a lo largo de estas 18 lecciones con la de hoy es que si estamos dependiendo de que nuestra única fuente de ingresos sea un empleo, es muy peligroso. Es muy peligroso. Miren, qué rico que a los niños desde la guardería, desde el prekinder, es más, desde antes de que nazcan, sus papás les hablen a través de la barriga y les enseñen la importancia de crear activos y de tener inteligencia financiera. ¿Por qué? A mí me parece increíble, y esto es un tema que lo vamos a hablar más adelante en otro taller que estoy programando, ¿cómo es posible que hoy haya niños de 11 años que en YouTube ya generan $17,000 mensuales de ganancia y hay personas que llevan 40 años de su vida trabajando y con dificultad llegan a $1,000 al mes? Entonces la economía cambió y hay que entender cómo aprendo a crear activos. Entonces en mi fuente de ingresos yo puedo tener mi salario, vale, pero tengo que empezar a pensar ya mismo qué otras fuentes de ingresos voy a tener a través de la inversión y a través de otros negocios, y eso lo vamos a hablar ya ahorita en detalle, listo. Entonces, ¿cuáles son mis ingresos? Mis ingresos, por ejemplo, pueden ver en la planilla que tienen ustedes en Excel, los que ya la descargaron, y si no la han descargado, voy a tomar tinto nuevamente para que descarguen la planilla. Perfecto, me imagino que ya la descargaste. Entonces tenemos una pestaña que se llama perfil financiero. Ese perfil financiero que están viendo ahí es algo sencillo, es algo simple, no es algo muy elaborado. Alguien me decía alguna vez, Alejo, coloquémosle a eso una fórmula en Excel y conectemos ese servidor con el servidor de la DIAN y hagamos esto en automático. Créanme que mientras más enredado sea, menos la gente lo va a hacer. Yo lo que quiero es entregarles un formato. Ustedes le pueden cambiar los colores, el tipo de letra, le puedes poner un fondo, le puedes colocar una foto de tu hija al lado. Háganle lo que quieras archivo de Excel, pero la base de esto es ingresos, columna inicial, descripción del ingreso y valor, mi salario. Hombre, yo tengo un salario, por ejemplo, de 3 millones de pesos, entonces pongo salario, 3 millones de pesos. Esto es un estimado que yo tengo cada año de cómo se están comportando mis finanzas. Bienes raíces, supongamos que ya tengo una inversión, supongamos que ya tengo un apartamento que he venido pagando y que me deja una utilidad mensual de 500,000 pesos por ahora entre lo que yo pago en el banco y lo que me sobra. Inicialmente puede que antes te tocara ajustar dinero para cubrirle al banco la cuota de tu apartamento, pero con el tiempo va bajando esa deuda con el banco y te puede empezar a sobrar dinero y con más tiempo te queda todo el canon completamente completo. Entonces de los 12 meses del año tú sacas 11 meses de utilidad y un mes del canon de arrendamiento lo dejas guardado para el pago de impuestos de ese apartamento. Hay toda una charla muy bacana que vamos a tener sobre cómo manejar bienes raíces para principiantes, porque siempre estamos pensando que todos estos modelos de inversión es para gente muy inteligente y realmente es para gente que se toma el trabajo de aprender a hacer esto. Entonces algo simple. Negocios, resulta que tienes un negocio, tienes una peluquería, tienes un negocio de mercadeo en red que me fascinan, tienes un negocio de ventas por internet en Instagram, cualquiera que sea el negocio te genera una utilidad, entonces colocas ahí, sí, tengo 1.500.000 pesos mensuales de utilidad de mi negocio en redes sociales. Y en inversiones, supongamos que tienes en este momento una inversión en acciones, compraste por ejemplo acciones de Avianca, compraste acciones de Pacific Rubia, no, Pacific ya quebró, compraste acciones de Ecopetrol. Estoy poniendo un ejemplo para el caso de Colombia. Si estás en Estados Unidos, compraste acciones de Twitter, compraste acciones de Oracle, compraste acciones de Amazon, compraste acciones de Microsoft, compraste acciones de Tesla, lo que sea. Esas acciones tienen una valoración y unos dividendos. Entonces vas liquidando lo que tú dices, mira, este mes de mis acciones tuve una rentabilidad de 1.200.000 pesos. Bien, y en otros ingresos puedes colocar ingresos esporádicos que te van a entrar. ¿Por qué? Por una renta puntual de algo que hiciste en determinado mes y te ganaste un dinero. Entonces pones 400.000 pesos. Un ejemplo. Esto es un ejemplo, recuerden. Entonces hago la sumatoria de todos esos ingresos y resulta que esos ingresos me dan 6.600.000 pesos. Esos son mis ingresos mensuales para vivir. Me vengo a la segunda columna, que es la columna de los egresos, los gastos. Entonces resulta, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones en otras partes de este taller, tengo que aprender a vivir con el 50% de lo que me gano. Ojo, y porque, Alejo, eso suena tan lógico, pero a la vez es tan contracultural. ¿Por qué? Porque la gente se gana 5 millones y se gasta 7. La gente se gana 6 millones y se gasta 6.100.000. Y mientras la gente más dinero gana, más gasta. Lastimosamente es una ley de la vida impuesta por el modelo de consumo. Pero como estás haciendo este taller, eso quiere decir que estás preocupado por tu inteligencia financiera, te vas a volver una persona contracultural y vas a ser disruptivo con la economía. Recuerden que la palabra economía se divide en dos: economía,
O sea, no es la econo tuya ni la econo de nadie, es la economía. Yo no puedo permitir que la economía la controle los métodos de consumo y el marketing por publicidad. Entonces el marketing y la publicidad te quieren obligar todo el tiempo a que gastes, pero tu inteligencia financiera, tu espíritu financiero va a lograr que tú gastes lo necesario y que vivas con el 50% de lo que te ganas. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que mis gastos básicos, ¿cuáles son los gastos básicos de una persona? Esto lo vamos a ver ahorita mucho más en detalle cuando hablemos del presupuesto. Pero los gastos básicos de una persona son ¿cuáles? Vivienda, llámese el canon de arrendamiento o la hipoteca que pagas, el mortgage, la hipoteca que pagas mes tras mes al banco de la casa en la que vives, el mercado, el alimento, la comida, vas a pagar los servicios públicos, el agua, el gas, la televisión, el internet, y eso que la televisión la estoy poniendo en duda, les recomiendo que es un gasto que ya no hace falta, internet. Hoy la nueva televisión se llama YouTube, entonces tener internet es básico. Y esos son los gastos básicos. Hay otros gastos que se llaman gastos financieros, lo pueden ver ahí en la segunda columna. Entonces, por ejemplo, si mi ingreso es de 6.600.000 pesos, como les acabo de mostrar en ese caso, yo tengo unos gastos básicos de 2.500.000, que incluyen pago del arrendamiento, pago de servicios públicos, pago de la alimentación y el mercado, y algunos gastos que tiene el hogar son los gastos básicos. También que incluyo muchas veces en gastos básicos, y no me gusta meterlo en gastos financieros. Si tengo, por ejemplo, un carro y estoy pagando la cuota de ese carro mes tras mes, inclúyalo dentro de sus gastos básicos. Y les voy a decir cuál es la razón. Hombre, si yo me gano 6.600.000 pesos, debo tener un carro acorde a ese nivel de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumo de combustible, que el consumo de aceite, que los repuestos, que el seguro de ese carro no me pase de 800.000-900.000 pesos mensuales la cuota, toda sumada. Pero si yo tengo un ingreso de 6.600.000 pesos y me compro no, porque la gente no compra carros, la gente saca carros a crédito. Y si la cuota, usted dice, bueno, no, es que estoy antojado de un carro, me voy a comprar una Toyota TXL modelo 2021, 0 kilómetros, blanca. Y ese carro es de 200 millones de pesos y la cuota mensual te quedan 11 millones de pesos, pues obviamente te vas a reventar. Y parece estúpido el ejemplo, pero créanme que hay muchas personas que compran desde la emoción y cometen ese tipo de errores. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que un carro con esas características, entre seguro, gasolina, gastos fijos y cuota del carro, se te va a consumir más del 50% de lo que tú te ganas. Entonces, con base en lo que me gano, saco el 50% y con base en ese 50% determino qué tipo de carro debo conducir. Inclusive, ojo con lo que les voy a decir, puede que ese ejercicio me diga a mí, Alejo, no compres carro, porque hay que hacer un análisis a la hora de comprar un carro. Si lo necesito, ¿cuánto tiempo lo voy a tener parqueado? ¿Cuántas veces tengo que salir yo y qué tengo que hacer? ¿Permanezco todo el día en un mismo lugar? ¿Puedo trabajar desde mi casa? Mi trabajo no implica mucho movimiento. Y en ese orden de ideas, de tú destinar 800 o 900.000 pesos, 1.000.000 de pesos mensual para pagar un carro que se convierte en un pasivo por todos los gastos que trae, tú podrías destinar la mitad a pagar Uber. Pues son análisis que vale la pena hacer. No te estoy diciendo que es la mejor opción, o hay otras opciones, renting. Eso es un tema que lo vamos a ver más adelante, pero por ahora, gastos básicos incluyen todo lo que yo necesito para vivir. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Son ese tipo de gastos que están vinculados a las deudas que tengo. Por ejemplo, hice un crédito para comprar vivienda. Entonces, en gastos financieros va incluido el pago de esa hipoteca mensual. Tengo una tarjeta de crédito, entonces en gastos financieros va incluido cuánto me gasto todos los meses para pagar la cuota más los intereses de la tarjeta. Que recuerden que el último capítulo de este taller es cómo manejar una tarjeta de crédito correctamente. Gastos variables. En el mes tenemos situaciones que no podemos controlar y que implican que tengamos que gastar dinero en ciertas cosas. Entonces, que dejé las llaves de la casa adentro y tengo que mandar a abrir la puerta con la colmena, con la aseguradora. Eso me vale $15, 30.000 pesos, 40.000 pesos. Que se me pinchó la llanta del carro en un lugar y necesito hacerla cambiar de urgencia, ahí se me fueron 20.000 pesos. Y hay una cantidad de gasticos que en el mes tú los suman y esos gastos variables requieren un presupuesto. Entonces yo voy a colocar 300.000 pesos de gastos variables, puse 2.500.000 en gastos básicos, 400.000 pesos en gastos financieros, los famosos gastos hormigas. Créanme que hay un capítulo entero para hablar de los gastos hormigas, pero vamos a hacer un pequeño brochazo de los gastos hormigas. ¿Qué son esos gastos hormigas? Es dinero que vamos sacando todo el mes, pero no lo presupuestamos. Y en ese orden de ideas, ese gasto se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y al final del mes, cuando tú vas a mirar las cuentas,
Tú dices, pero ¿por qué me hace falta dinero si cuando yo miro cuánto me gano y cuánto me gasto, me dan las cuentas perfectamente? Y es porque cuando estás haciendo el presupuesto, no tienes en cuenta los 15 o 20 cigarrillos que se fuman diarios, los 20 o 30 tintos que te tomas al día, las veces que invitas a la gente en cuanta cafetería te encuentras a tomar gaseosa y a comerte un pastel, y en ese orden de días eso se va volviendo un gasto hormiga. Entonces vamos a tener en cuenta esos gastos hormigas. Yo tengo un presupuesto de 100.000 pesos en gastos hormiga, ese tema lo vamos a ver más en profundidad. Y otros gastos son cosas que salen imprevistas, así como tenemos gastos variables, otros gastos son gastos que no están contemplados. Eso lo vamos a ver en el presupuesto con detalle. Entonces totalizo mis gastos, totalizo mis ingresos y eso me da un excedente. Muchachos, el objetivo es que haya un excedente. En esta primera parte del taller, como nos vamos a enfocar en pagar deudas, el excedente que yo genere tiene que ir enfocado al pago de deudas. Bien, mucha gente dice, Alejo, pero es que yo no tengo excedente, antes me falta. Entonces vamos a empezar a mirar de qué manera, cómo voy a lograr aumentar mis ingresos para empezar a pagar deudas. Hay personas que creen que estos cursos simplemente funcionan por arte de magia y que con tú hacer el curso se van a empezar a pagar las deudas en automático. Y créeme que el primer paso que hay que hacer para pagar deudas es precisamente tener una segunda o tercera fuente de ingresos para poder destinar ese ingreso a pagar deudas. Eso lo vamos a hablar más en detalle en el gestor de deudas. ¿Listo? Ahora, en la parte inferior de este archivo van a ver activos y pasivos. Entonces, en activos, si tengo acciones, si tengo bienes raíces, si tengo propiedades, si tengo negocios, ¿cómo tengo esa columna de activos? La idea es que mes tras mes, año tras año, tú vayas fortaleciendo tu columna de activos, disminuyendo la de pasivos y que tus ingresos cada vez aumenten. Si tus ingresos aumentan cada año, tú puedes ir aumentando tu nivel de gastos al 50%. No es lo mismo el 50% de un ingreso de 5 millones que el 50% de un ingreso de 10 millones, que el 50% de un ingreso de 15 millones. Entonces, al aumentar mi columna de activos, aumento mis ingresos, lo cual aumenta mi nivel de gasto y me permite vivir de una mejor manera. Voy a hacer una última reflexión en esta parte, ya con esto terminamos este primer capítulo de esta siguiente parte del curso y es la siguiente. Hicieron un estudio en la Universidad de Yale donde le preguntaban a un grupo de personas por sectores, les preguntaban por capacidad de ingresos anual, cuánto se ganaban. Entonces le decían, la pregunta era, ¿cuánto es la cifra que tú te quisieras ganar anualmente? Entonces le preguntaron a las personas que se ganaban $15.000 al año, que es relativamente poco en los Estados Unidos, ¿cuánto sería la cifra para ellos perfecta al año? Ellos decían, $30.000, el doble, perfecto. Después le preguntaban a las personas que se ganaban $40.000 al año, ¿cuánto sería? Ellos decían, $80.000. Después le preguntaron a los que se ganaban $100.000 y ellos decían, $200.000. Después le preguntaron al grupo que se ganaba $250.000 y ellos decían, $350.000. Entonces, después de haber hecho todo el análisis en todos estos grupos por ingresos, ya les preguntaron a ellos cuáles, bueno, dejando lista esa primera parte, ya lo que hizo el estudio fue empezar a mirar un indicador, y es el indicador de felicidad y de disfrute. Entonces empezaron a monitorear los diferentes grupos, a preguntarles todos los días cómo se sentían, si estaban felices, si estaban tranquilos, qué les había pasado de positivo en la vida, todo eso. Y todas esas preguntas las fueron llevando a una investigación, y esa investigación arrojó lo siguiente. La cifra en la cual las personas desarrollan el máximo tope de felicidad es una curva de Gauss. En la parte de arriba de la campana decía que eran $75.000 al año. Es decir, una persona que se gana $75.000 al año llega al máximo nivel de felicidad y disfrute en la vida. De ahí en adelante, gánese lo que usted se gana, $200.000, $500.000, $1.000.000 al año, no aumenta la capacidad de disfrute. Entonces es súper importante ese análisis porque tenemos que lograr llegar a un nivel donde nuestras finanzas sean lo suficientemente sanas para vivir bien, no para acumular más. Ahorita sale una noticia que dice que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, va a ser el primer trillonario de la historia de la humanidad. Créanme que eso es muy bonito en términos simbólicos, para él debe ser un logro muy grande y lo aplaudo, me parece muy loable, pero en términos de calidad de vida eso no va a cambiar en absoluto la forma en la que él vive. O sea, él no va a cambiar las camisas que se pone por camisas de oro, él no va a cambiar el carro que tiene por una nave espacial, él va a seguir viviendo de la misma manera en que allá llegó a la parte superior de la estadística, pero hay que llegar a un nivel de ingreso lo suficientemente bueno para vivir mejor. Así que con esta parte terminamos lo que es el perfil financiero, el balance general, y no se pierdan el próximo capítulo que vamos a hablar de la importancia del presupuesto y cómo armar un presupuesto, sobre todo enfocado a pagar deudas. Nos vemos en el próximo capítulo.